FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, damos inicio a este espacio de la entrevista con la diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos. Le damos la bienvenida, diputada. Buenos días. Hola, muy buenos días, Imelda. Qué gusto poder compartir con la audiencia de YSUCA. Gracias por tenerme acá. Para mí es un gusto estar aquí en la UCA. La siento como mi casa, mi alma mater también. Y por este momento donde vamos a poder analizar un poco lo que está sucediendo a nivel legislativo, pero también en el país. Así es, vamos a abordar algunos temas. Quisiera que empezáramos, diputada, sobre el tema del régimen de excepción. Bueno, esta semana entró en vigencia una nueva prórroga del régimen de excepción en el país. Usted no ha dado sus votos para la aprobación de este régimen. ¿Por qué no tiene validez este régimen en el país desde su punto de vista, diputada? Claro que sí. Mire, desde el inicio, desde la primera declaratoria de régimen de excepción, yo manifesté mi postura en contra del mismo. No porque no fuera necesario tomar una acción urgente ante el alza de homicidios que tuvimos ese fin de semana negro de marzo, sino más bien porque viendo todo el contexto me parecía que era una medida hipócrita ante la situación de seguridad que vivía el país y ante los señalamientos y hallazgos de un periódico digital donde mencionaba la falta de, proactividad del Estado salvadoreño para extraditar ciertos cabecillas de crimen organizado a través de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente cuando se da a conocer que hay suficiente evidencia para determinar que podría haber una tregua o que existió una tregua del gobierno actual con los grupos de crimen organizado y que la razón de ese repunte de homicidios fue por una aparente ruptura de esto. Cosas que no se han esclarecido, no se han aclarado por parte de las autoridades. Hay incluso audio donde se escucha a un funcionario de la actual administración diciendo que había ayudado a escapar hacia Guatemala a uno de estos líderes de estas organizaciones criminales. Entonces, cuando un Estado no hace lo más básico, que es extraditar a personas que deben enfrentar la justicia en otro país, y también ayudan a evadir la justicia, ayudando a sacarlo del país. Por ejemplo, no tiene sentido hacer la medida más extrema, que es un régimen de excepción, es la medida más extrema que tiene el Estado para guardar el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, esa es una de las razones. Es decir, vamos a dejar que la gente tenga limitados 4 derechos constitucionales, que son el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho también de reunión y la garantía de que la detención administrativa solo va a durar 72 horas, ahora dura 15 días. Eso es una cosa, pero también el antecedente, porque no es el primer régimen de excepción al que esta administración nos somete. Durante la emergencia sanitaria también estuvimos bajo régimen de excepción. Probablemente era justificado por la situación que se vivía, la incertidumbre que se vivía, pero tuvimos la evidencia también de que esta administración no está por cuidar los derechos de la gente o por respetar los derechos humanos o el Estado de Derecho. Hubo muchos abusos y incluso el presidente se burlaba de eso diciendo, ay, no quiero que nadie me diga, ay, me torcieron la muñeca y no sé qué. Hubo abusos no solo de gente que permaneció 50 días en centros de contención, privados de libertad básicamente, gente que falleció en ese contexto, también detenciones arbitrarias que existieron, situación de descuido y negligencia de quienes guardaban cuarentena y también de las personas que no acataban la cuarentena. Hubo abusos importantes. Entonces ya sabíamos
que era lo que venía. Si eso había sucedido en un momento de, digamos, cuidado de la salud, ya cuando estamos en un contexto del Estado ejerciendo unas políticas de seguridad, entre comillas políticas, entonces la justificación de violentar los derechos iban a ser mucho más fuertes desde el discurso oficial. Y es lamentablemente lo que habíamos vislumbrado en la primera declaratoria de régimen de excepción y lo que se fue dando, lo que se fue manifestando a lo largo de los meses. Ya a este momento actual, hasta los mismos funcionarios del oficialismo reconocen que hay errores, dicen ellos, margen de error, pero hay una cantidad importante de detenciones arbitrarias, hay una cantidad importante de violaciones a lo más básico de los derechos fundamentales y al mismo tiempo nada nos garantiza que esa solución que ha sido de emergencia va a ser sostenible en el largo plazo. Estamos acostumbrados o nos están acostumbrando a soluciones de emergencia que rinden sus frutos en el momento. Es como el plan control territorial. Si el plan control territorial hubiera funcionado, no sería necesario esto, pero tampoco se dice por qué no funcionó. Y sucedió parecido porque los primeros meses hubo un descenso de homicidios importante, pero en estos 3 años de gobierno hemos tenido 3 repuntes de homicidios. Y además, nadie nos ha explicado también pues, qué fue lo que falló. Nadie sabe qué es el plan control territorial y pues sabemos que disminuyeron los homicidios pero aumentaron las desapariciones y ese es un problema de seguridad también ciudadana y de justicia para las víctimas que no se ha resuelto y nadie ya habla de eso. Creo que es importante mencionarlo porque no es que antes habían desaparecidos y ahora ya no, hay cientos de personas, miles de personas que permanecen desaparecidos y mientras no encontremos qué ha pasado con estas personas, ese problema va a persistir. Diputada, recientemente también fue elegido por la Asamblea Legislativa el Procurador General de la República, René Escobar. Sí. ¿Qué opina del papel que está desempeñando en la institución el Procurador en el marco del régimen de excepción? Mire, realmente el régimen de excepción ha puesto a tope la capacidad del sistema judicial, del sistema penitenciario y del Ministerio Público en general. Dentro de esto, pues la Procuraduría General de la República, que debería poder prestar los servicios de defensa técnica a las personas que resultan imputadas, sean inocentes o no, ¿verdad? Yo alzo mi voz por los inocentes porque hay demasiada injusticia y familias que están siendo rotas por esta situación, niños que están siendo dejados sin el cuidado de sus padres, personas que están perdiendo su empleo, también personas con problemas de salud que sin ninguna justificación son detenidas. Entonces, la Procuraduría, por las historias que hemos escuchado de estas familias, no da abasto, por un lado. Y por otro lado, tampoco parece que hay un margen de independencia suficiente para poder ejercer una defensa técnica que sea efectiva y que pueda ir, contrarrestar cualquier injusticia que exista. Es tremendo y triste decirle a la gente que hay muy poco que hacer legalmente, porque hemos escuchado historias de abogados, defensores particulares que algunas personas han logrado, tener a disposición, donde no hay valoración adecuada de las pruebas, de los arraigos, etc. El oficialismo dice que este discurso es para defender pandilleros, pero los que defienden pandilleros son ellos, los que no los extraditan son ellos, los que no están permitiendo que enfrenten la justicia son sus funcionarios. Y también quienes han negociado y que han permitido esta situación, que esta situación se complique aún más han sido ellos. Nosotros estamos por las víctimas de cualquier injusticia, de la violencia, ya sean personas civiles, ya sean policías, ya sean miembros de la Fuerza Armada, ya sean personas que no tenían nada que ver con las estructuras criminales y han sido víctimas de la violencia durante todos estos años. Y es la justicia la que esta gente está buscando, la seguridad ciudadana, pero mediante un mecanismo como el régimen de excepción, el cual no está por fortalecer el sistema de justicia, sino por degradarlo más,
por hacer que los jueces emitan una resolución no apegada a derecho, sino apegada a un lineamiento de llenar una cantidad, un número de personas detenidas para venderlo como un gran logro de seguridad pública, cuando esa es una cifra que no refleja realmente que esa situación de seguridad que en algunas comunidades se está viviendo, se está percibiendo, vaya a ser sostenible en el tiempo. La paz y la justicia no pueden lograrse con injusticias. La seguridad ciudadana no puede lograrse mediante ese esquema. Necesitamos soluciones que apuesten a largo plazo, que apuesten al fortalecimiento de la justicia, a la lucha contra la impunidad, a una investigación criminal que sea efectiva. Y eso no lo estamos viendo. Y también que haya atención adecuada a las víctimas. En ese mismo sentido, diputada, la Asamblea Legislativa también ya abrió el proceso de elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. ¿Qué opina del papel que está desempeñando el actual procurador justamente en el marco del régimen de excepción? Sí, en el mismo sentido, no estamos viendo independencia de estas instituciones, de la PGR y la PDDH. La labor que han realizado no ha estado a la altura de los momentos que estamos viviendo y han mostrado no solo falta de valentía, sino falta de independencia, de un criterio propio de la aplicación del derecho y de sus funciones constitucionales. Esperaría del procurador para la defensa de los derechos humanos más proactividad, hacer algún tipo de pronunciamiento o activar mecanismos a nivel internacional, ser un vocero de lo que está sucediendo, pero no, lo que ha dicho es que todo está bien. Y bueno, él habló de que había ido a las cárceles a hacer una revisión, pero claro, cuando usted llega a un lugar y avisa que va a llegar, pues todo va a estar en orden, ¿verdad? Y bueno, hemos visto que ayer se abrió el proceso y realmente lo que he tratado de hacer como diputada también y como alguien que desde antes ha luchado por que las elecciones de funcionarios de esta naturaleza se hagan de una manera técnica e independiente, que el resultado sea un funcionario independiente. Y hemos aportado en las diferentes elecciones de este tipo propuestas a la Comisión Política de cómo hacer las evaluaciones de perfiles que sean objetivos y técnicos basados en lo que la Constitución establece, lo que establece la jurisprudencia también para garantizar moralidad notoria, competencia notoria e independencia. Y cómo estos criterios se aterrizan en una tabla de evaluación para cada funcionario en concreto. Queremos un procurador o un magistrado o un fiscal que sea doctor en Derecho o que tenga X años de experiencia en un área determinada, que tenga un cierto nivel, digamos, de experiencia profesional en la dirección de instituciones, alguien que tenga una visión de derechos humanos o alguien que tenga una visión enfocada en los derechos de las mujeres. Entonces, hemos ido elaborando ese perfil y proponiéndolo a la Comisión Política y también tablas de evaluación. Y no solo las hemos propuesto, con mi equipo las hemos aplicado para poder hacer una evaluación objetiva, haciendo una búsqueda de cada perfil para saber si hay conflictos de interés potenciales que pudieran tener, que afecten su independencia, si han tenido vínculos partidarios, si han tenido vínculos de confianza con algún funcionario que esté en el poder ahora. Y no solo eso, en las entrevistas indagar sobre esos vínculos, indagar sobre esas relaciones para poder determinar si son independientes. ¿Qué está haciendo la bancada oficial en las entrevistas? Preguntándole a estos funcionarios qué opinan del trabajo del gobierno actual, qué opinan de las decisiones que ha tomado la Asamblea. No buscan independencia, buscan simpatía. Sí, diputada, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar vamos a seguir conversando sobre el trabajo legislativo. Gracias. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. No
No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA. Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos en este espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Hoy conversamos con la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. En la primera parte de esta entrevista hemos hablado sobre el régimen de excepción y en esta segunda parte también abordaremos parte del tema de la fiscalización del manejo de los fondos públicos y también sobre voto en el exterior. Nos han llegado algunas participaciones de la audiencia relacionadas al régimen de excepción. Doy lectura a mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, el 75712779. Dice, buenos días, podrían consultar a la diputada Ortiz qué significa que el 73% de las solicitudes de habeas corpus presentadas ante la Corte Suprema de Justicia correspondiente a la segunda prórroga del régimen de excepción no han sido resueltas, según datos de ALAC. Gracias. Un mensaje más dice, buenos días, YSUCA y su invitada. Saludos desde Ahuachapán de parte de don Mario Ramos. Gracias a la diputada por desnudar la cruda realidad que estamos viviendo como país. Y también nos envían un audio a través de WhatsApp. Vamos a escucharlo en este momento. Adelante. Muy buenos días a Imelda, muy buenos días a Claudia. En los últimos días hemos visto cómo la capacidad, la valentía de Claudia la ha posicionado como un rostro bastante atractivo para llevar las demandas de la oposición hacia el gobierno. Obviamente esto ha desatado también en el gobierno y en los sistemas de comunicación alternos del gobierno ataques directos a su persona y ponen en juicio un poco su capacidad. Sin embargo, es más un ataque personal porque argumentos realmente no presentan. Frente a eso, le quisiera consultar si es viable o es recomendable participar en una elección del 2024 cuando inconstitucionalmente se dice que no es posible la reelección. ¿Sería legitimar un proceso inconstitucional una participación en estos comicios? Esa sería una de las preguntas. Y la siguiente es si las personas se inclinarían a un proyecto de país, porque como hemos visto, tanto el gobierno que llegó desde que Bukele llegó al poder, nunca en sus intervenciones presentó un proyecto de país. Parece ser que esta idea estructurada de un proyecto de país no es atractivo a los electores. ¿Cómo se puede lograr un verdadero proyecto o algo que aglutine a muchos sectores para poder llevar un proyecto de país a un consenso, a unas elecciones? Esas serían como las preguntas que le haría a Claudia, y la felicito, es un rostro, la admiro por su valentía. Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a recibir una llamada telefónica que tenemos en línea. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Un saludo a la diputada Claudia Ortiz. Sé que el trabajo de ella en la asamblea es duro. Es una voz solitaria en el desierto en esa asamblea.
Y como aquí estamos viviendo peor que el nazismo de Hitler, es un fanatismo ciego que cualquiera que dice algo se le tiran como que son pirañas, pero hambrientas, a despedazarlo. Yo no sé qué clase de sociedad nos hemos convertido, diputada, pero lo que está sucediendo es tan delicado. Tienen capturada toda la institucionalidad, los Bukele, y el problema que la gente que se han llevado injustamente, imagínese el caso de la muchacha que iba abanderando la manifestación el martes pasado para ver si liberaban a su hermano, tuvo que salir huyendo del país porque se le fue encima a la fiscalía, todo mundo a capturarla. Nadie puede ser disidente. Y ese procurador para los derechos humanos, no hombre, Apolonio, tiempo hubiera renunciado. Lo llevan a Mariona, enfrente de él sacan los cadáveres embolsados y dice que todo está bien. Va la gente a poner habeas corpus a la sala de lo constitucional, lo tiran a la basura. Mire, aquí hay unos casos tan delicados y no puedo entrar en detalle. Han llevado todos los papeles a la Procuraduría porque se han llevado cipotes que no tienen nada que ver con eso. ¿Y qué es lo que hacen? Lo agarran y lo tiran a la basura. No hay institucionalidad. Aquí estos señores hacen y deshacen. A mí lo que me preocupa, señora diputada, nos hemos convertido en una selva sin ley. ¿A dónde vamos a ir a parar con el ojo por ojo? Vamos a terminar todos tuertos y esta gente fanática, por favor, después se van a arrepentir de todo esto que está sucediendo. Miren cómo terminó Hitler en Alemania. El fanatismo ciego es malo. ¿Cómo se puede hacer, señora diputada, para tener una cita con usted en la asamblea, llevar los papeles? ¿Y dónde se puede recurrir si no hay institucionalidad? Aquí estamos totalmente a la deriva. No se puede llegar a ninguna institución porque todas están secuestradas. Pase buenos días, diputada. Muchas gracias, muchas gracias. Diputada, le damos la palabra para que pueda brindar sus reacciones. Bueno, con las últimas 4 participaciones hay que decir esta frase: no hay derecho. Es que no hay derecho, no hay derecho, no hay institucionalidad. Y no es que antes haya sido perfecta, pero había por lo menos algún espacio para que los abogados ejercieran su rol. Hoy, pues, es un llamado también a la comunidad jurídica, a que veamos, es decir, la gente que sale a la calle a trabajar y que se gana la vida litigando, sabe que actualmente no importa qué tan buen abogado sea o qué tan técnica sea su intervención en un proceso, realmente es poco lo que se puede hacer. Y es bien doloroso ver cómo las mismas madres que durante la emergencia sanitaria recibieron un paquete de alimentos, a esas mismas madres se les han llevado a sus hijos. Entonces no puede ser que hayamos entregado de una manera tan amplia poderes, que no quiere decir que esto es gobernabilidad. Esto es algo más, ¿verdad? La gobernabilidad democrática implica respeto a los principios de la democracia, de los debidos procesos y de los derechos humanos. Realmente es sumamente preocupante lo que sucede y estamos, como ya dice desde hace mucho tiempo el doctor Álvaro Artiga, por ejemplo, y otros estudios importantes de las democracias en el mundo, que somos un régimen híbrido. O sea, somos un sistema político que combina ya desde hace un tiempo, pero hoy mucho más, aspectos democráticos con aspectos autoritarios. El hecho que podamos estar aquí todavía hablando en la radio de la UCA y que los radioescuchas se puedan expresar libremente, ese es un aspecto democrático. El hecho que todavía hayan diputados y diputadas de partidos que se autodenominan oposición y que efectivamente pues estamos dando argumentos contra las decisiones arbitrarias que se toman, eso es un aspecto democrático. Que todavía hayan algunos procesos como mímica, algunos, ¿verdad? Y otros se respetan un poquito más, eso es democrático. Pero tenemos muchos otros aspectos en los que el poder
se está ejerciendo de una manera autoritaria, sin límites, y eso es peligroso. Entonces, cuando me decía alguien participar en una elección donde eventualmente vaya a correr como candidato el presidente para una reelección, bueno, ahí habría una mezcla de situaciones, y es algo que desde la oposición y desde los diferentes grupos que integramos la oposición, no solo dentro de la asamblea, porque yo soy una fiel creyente que la oposición está fuera de la asamblea, está en los movimientos sociales, está en los que luchan por el derecho al agua, está en los que luchan por los derechos laborales, la dignidad de la gente, los que se oponen a esta locura que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, realmente ahí es donde tenemos que aferrarnos a esos derechos que queremos defender. Y sería de analizar, ¿verdad? Porque el presidente no se ha pronunciado. Toda su maquinaria habla de reelección. Pero hasta que el presidente no se pronuncia al respecto y él diga efectivamente o no, ¿verdad? Es complicado estar haciéndole cubraciones en el aire. Yo quiero hacer un llamado a toda la gente. Alguien me hablaba de un proyecto de país. Y sí, tenemos que generar un proyecto de país. Un proyecto de país que cumpla la promesa de los acuerdos de paz, de darle dignidad y justicia a la gente. Donde todos los salvadoreños, los hombres y mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos, todos podamos ver nuestro proyecto de vida realizado con dignidad, de que podamos vivir en este país. Pero mire los problemas que tenemos: alto costo de la vida, cada vez cuesta más llevar el pan a la mesa, y las medidas económicas que ha hecho esta administración son una pantomima. No ha sido efectivo para bajar el precio de los alimentos de la canasta básica, y además ese subsidio que se hizo al combustible está mal enfocado, no está focalizado, beneficia a todos, al que puede pagar y al que no. Es una medida populista y está llevándose a encuentro recursos del Estado que podrían ocuparse en otras cosas. Ya que estamos entrando al tema económico, diputada, el gobierno salvadoreño también solicitó ayer a la Asamblea Legislativa la autorización de 2 iniciativas para comprar por adelantado su propia deuda, sí, incluyendo los bonos que vencen en 2023 y 2025 a través de un nuevo préstamo, y utilizando también los fondos en poder del Banco Central de Reserva. Esto fue aprobado también con dispensa de trámite. ¿Qué opinión tiene al respecto, diputada? Mire, no hay plenaria donde no se aprueben cosas por dispensa de trámite. Eso ya, Dios mío, eso ya es una mal costumbre que se adopta, y el objetivo de eso es que no haya discusión, es agarrarnos desprevenidos, que la gente se dé cuenta que han aprobado cosas ya al día siguiente de la plenaria. Y cuando es deuda, yo creo que a la gente le enoja más. Ayer se decía para explicar un poco, en enero del próximo año se vence una obligación de pagar $800 millones de eurobonos. Y ese es el gran dolor de cabeza ahorita del gobierno y de todos, porque es dinero de todos, ¿verdad? De que si no se tiene suficiente dinero para hacer eso, el país cae en impago. O sea, el país queda a nivel internacional como un país que no puede pagar sus obligaciones, y que le pasa a alguien que no puede pagar sus créditos, ya nadie le presta y queda tachado, ¿verdad? Y sería un problema importante, no solo a nivel de financiamiento, sino a nivel de la economía del país. Podría desencadenar otro elemento de crisis económica en el país. Entonces ayer los diputados oficialistas decían, ya ven, sí vamos a poder pagar, y ustedes se estaban asustando con el petate del muerto, que íbamos a caer en impago. Momento, ¿verdad? Ellos dicen que sí vamos a pagar y vamos a honrar la deuda, pero la vamos a pagar con otra deuda, vamos a pagar deuda con deuda. Es como agarrar de una bolsa el dinero y meterlo en otro y seguir debiendo. Lo que pasa es que está tirando el problema para adelante, sin ninguna política de austeridad,
con cero transparencia a nivel del Estado y sus instituciones, con muchas leyes que se han aprobado para que no se ocupe la ley de contrataciones de la administración pública, o sea, en pocas palabras, señalar de dedo a quién voy a darle contratos del Estado, de construcción de megacárceles, por ejemplo, de construcción de aeropuertos, de construcción de tren del Pacífico. ¿Cómo va a dar eso sin concurso público? Es que en la cara nos están mintiendo y nos están robando. Entonces, realmente es escandaloso que este tipo de decisión tan delicada pase por dispensa de trámite. Fueron 2 decretos. Un decreto donde se le autoriza al Banco Central de Reserva usar unos fondos que se llaman derechos especiales de giro, que dio el Fondo Monetario Internacional por la pandemia de COVID-19 a todos los países, a muchísimos países, para poder tener una reserva de liquidez que le permita afrontar situaciones críticas a nivel financiero. Y entonces se le ha autorizado al Banco Central de Reserva prestarle esto a Hacienda. Son 275 derechos especiales de giro, que su equivalente en dólares vienen siendo alrededor de 350, 360 millones de dólares. Ese es el primer préstamo, entre comillas, que es una maniobra. Decían que era una jugada maestra. Bueno, lo que pasa es que estas reservas internacionales, el Banco Central de Reserva las necesita para hacer frente a, digamos, los vaivenes económicos, los tipos de cambio, el comercio internacional y mantener la estabilidad económica del país. Es un tema de economista, ¿verdad? Pero tiene una función importante. Entonces los van a tomar, yo lo veo así como que ya están raspando la olla, ¿verdad? Para tener fondos. Y en segundo lugar, un préstamo del BCE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ahorita se ha convertido en el club de los gobiernos autoritarios de Centroamérica, porque ¿quiénes están en el BID? ¿A quién le presta el BID? A El Salvador, a Nicaragua, a Honduras le ha prestado, ¿verdad? Y a Guatemala, que tampoco es un gobierno muy transparente, que digamos. Entonces, entre estos gobiernos se prestan dinero y se financian sus travesuras, ¿verdad? Entonces se ha prestado 200 millones de dólares ayer, pasó con dispensa de trámite. Esto tuvo que haber ido a comisión, tuvo que haberse explicado más al país, tuvo que haberse mandado a llamar al ministro de Hacienda para que diera explicaciones y respondiera preguntas, al presidente del Banco Central de Reserva, también pedir opinión independiente de otros analistas a nivel económico para poder tomar una decisión de si se autoriza o no, si es conveniente o no para el país, si es la única manera o habría otra. Pero como todo pasa, digamos, como trámite nada más y quieren sorprender en su inocencia a la gente diciendo que no, es que ya ven que sí vamos a pagar, pero el problema de raíz no se ha tocado. Siguen teniendo poca austeridad, poca transparencia y tampoco hay un plan, ¿verdad? Y para decirlo, suman estos 2 préstamos alrededor de 560 millones, pero son 800 millones los que hay que pagar. Entonces, ¿de dónde va a salir lo demás? Esa es la gran pregunta que queda. No van a pagar todo eso con lo que se aprobó ayer. Falta otro poquito y entonces ahí todavía estaríamos esperando qué es lo que van a hacer. Diputada, y desde su punto de vista, ¿qué implicaciones tiene de que en la actual legislación se están aprobando leyes que permiten la utilización de fondos públicos por parte del gobierno sin someterse a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la LACAP? Lo que implica es que nos están robando. Lo digo así sin ánimo de ser especulativa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando alguien le dice, mire, usted le dice a alguien, cómpreme algo, y me trae la factura y le dice, no se la voy a traer. Y encima le va a comprar eso y le dice, mira, me quedo debiendo y no le doy factura, por decirlo en ejemplo coloquial. Cuando hay una administración que no quiere pasar por los controles que la ley establece y que aprueba leyes a lo loco, ¿verdad? Ya tenemos como 5 leyes que dicen lo mismo, que se van a poder construir cárceles sin la LACAP, que se van a poder construir o se van a poder hacer contrataciones para implementar el régimen de excepción sin la LACAP, que ese es el hermanito feo del régimen de excepción del que no hablan los funcionarios.
Aprueban el régimen y a la par aprueban eso. Que van a poder construir el aeropuerto del Pacífico sin la CAP. El tren del Pacífico también. Entonces, ¿a quién le están dando todos esos contratos? ¿A quién le han dado el contrato de la megacárcel? ¿Verdad? Que es un monumento a la violación a los derechos humanos, un monumento a la improvisación y un monumento a la corrupción también. Porque si una infraestructura de esa envergadura se contrató de dedo, entonces yo creo que no hay que, digamos, ser especulativo en ese sentido, pero es que si no quieren pasar por los controles, entonces ¿qué es lo que están escondiendo? Más bien queda esa pregunta y que la gente sepa esto, ¿verdad? Implica que hay riesgos importantes de corrupción que se han abierto. Yo no digo que sean corruptos, pero han abierto riesgos importantes, espacios importantes para esto. Y en Arca Abierta el justo peca, y en temas de fondos públicos hay que partir de la desconfianza y los funcionarios deben partir de la transparencia. Sí. Diputada, ya nos quedan pocos minutos. Quisiera que pasáramos a ver el tema del voto en el exterior, sobre todo sobre la propuesta de la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero que está promoviendo la bancada oficialista y que se estudia en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. ¿Qué lectura tiene sobre esto? Bueno, en primer lugar, consideramos que el voto en el exterior es un derecho que debe garantizársele a los salvadoreños afuera de nuestras fronteras. Es un derecho ya reconocido constitucionalmente. Entonces el Estado tiene la obligación de disponer todos los recursos para hacerlo efectivo. Pero mal haríamos en generar un sistema para, en teoría, garantizar un derecho, pero que termine instrumentalizando ese derecho para beneficio de los que tienen el poder. Lo que se ha planteado del voto en el exterior electrónico por Internet levanta muchas preocupaciones, básicamente por dos cosas. Un sistema de esa naturaleza totalmente digital, y no es ir en contra de la innovación, pero son preguntas que hay que hacerse y que hay que ir al detalle. ¿Cómo va a garantizar que el voto sea secreto? Si mediante un sistema informático puede rastrear quién votó, por qué partido, por qué candidato. Y por otra parte, ¿cómo lo va a auditar? Porque una urna con papeletas se audita en la mesa de votación y los que están ahí, todos se controlan entre todos. Y puede ser una persona que no sepa leer y escribir o que sepa muy poquito, pero va a poder auditarlo de una manera muy abierta. En el otro extremo, un sistema informático complejo por Internet, que parte de un software, ¿quién lo va a poder auditar? Muy pocas personas. Entonces, lo que nosotros creemos que es más viable es un voto postal, por ejemplo, como el que se ha hecho, o un voto electrónico pero consular en el lugar específico. También hay otros temas importantes que hay que analizar y es cómo se va a conformar el padrón electoral, porque se está discutiendo de que se pueda votar no solo con DUI y pasaporte vencido, pero se hablaba de partida de nacimiento. Bueno, los DUIs entran en la partida de nacimiento, creo que se ha descartado porque es complejo un documento que no tiene foto, poderlo presentar como un documento para votación. Incluso hay personas que pueden tener 2 partidas de nacimiento o más y si no tiene fotografía es difícil individualizarlo. Pero lo importante también es cómo se va a conformar el padrón electoral. La base de datos de DUI automáticamente forman parte del padrón electoral. Hay una transferencia de esos datos y se hace del RNPN al tribunal. Pero los pasaportes también habrían que incluirlos como parte del padrón electoral en el exterior, de manera que podamos tener una idea de cuántas personas están habilitadas para votar, porque si no, ese padrón se va a poder inflar a lo loco o de manera antojadiza y ahí podría haber un espacio para alterar resultados. Entonces estas cosas son las que deben analizarse detenidamente, debe hacer una discusión más abierta y más calmada, ¿verdad? Porque se quiere correr con esto y el riesgo es de que si vamos a la carrera con algo tan delicado,
terminemos afectando el historial, creo yo, bastante estable que hemos tenido de elecciones transparentes, competitivas y libres. ¿Cómo ve también la parte de la independencia que debería tener el Tribunal Supremo Electoral en este proceso? Sí, ese es otro tema importante porque, bueno, desde el comunicado donde el tribunal aceptaba que iba a cumplir con la sentencia, entre comillas, sentencia de la reelección, ya todos nos quedamos pensando qué tan independiente es el tribunal. Y los magistrados son responsables de la integridad del proceso electoral y han sido electos para cumplir la ley y la Constitución. Pero así como toda la institucionalidad, vemos señales también de que no hay suficiente independencia, de que hay injerencias indebidas de órganos de Estado del partido oficial en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral por las posturas que han tenido. Eso es preocupante también, y aquí pues lo que nos queda es ejercer nuestros derechos de vigilancia electoral, que la ciudadanía también los ejerza, y la observación internacional también creo que será muy importante. Ya lo último que queda en una situación como la que vivimos, donde lo que mencionaban los amigos radioescuchas, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay certeza ni seguridad jurídica para nadie, donde cualquiera se lo pueden llevar y ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿Verdad? ¿Es pandillero y qué? ¿O no? Es una persona inocente, pero no hay cómo demostrar lo contrario. Lo único que queda es la vía electoral, y hay un riesgo importante a través de esta ley del voto en el exterior, que si no se toman los cuidados necesarios, podría ser un espacio para alterar de manera indebida los resultados electorales. Sí. Diputada, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio de la entrevista. Gracias también a ustedes y a las personas que participaron, y para mí ha sido muy grato acompañarles. Diputada, solamente reiterar, nos están preguntando nuevamente sobre cómo puede hacer la población para acercarse a la Asamblea Legislativa, para acercarse a usted o a los otros diputados para hacer sus peticiones o sus consultas o sus reclamos sobre la forma en la que se está trabajando. Sí, cómo no. Mire, pueden escribir tenemos habilitadas nuestras redes sociales, las monitoreamos permanentemente, ¿verdad? En Facebook es Claudia Ortiz SB, también en Twitter Claudia Ortiz SB, y si no, pues también a través de nuestro sitio web claudiaortiz.org pueden encontrar la información para hacernos llegar sus solicitudes, solicitudes de reuniones, de audiencias también, o otro tipo de situaciones que quieran compartir y que quieran conversar. Bueno, diputada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Si usted quiere volver a escucharla o también verla, puede hacerlo a través de nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM o a través de nuestra página web www.ysuca.org.sb. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días. Fundagondra nace para contribuir al desarrollo económico y social de El Salvador, promoviendo la educación al financiar el programa de becas para estudios universitarios Padre José